Amados hermanos, esta es la tercera prédica de la serie Lo haré, y el título del presente mensaje es Apártense de su mal camino. La primera parte de Jeremías capítulo 25, verso 5 dice: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. En este versículo está implícito el inmenso amor de Dios. Lo normal es que los padres, por amor, deseen que sus hijos crezcan bien y sean felices. Con ese fin, les enseñan lo que no deben hacer. Y, si los hijos desobedecen, los educan y guían por el buen camino, incluso disciplinándolos. Nuestro Dios de amor hace lo mismo. Si vive en la falsedad y mentira, enfrentará pruebas y dificultades ocasionadas por Satanás, quien gobierna el mundo de la oscuridad. Y si continúa haciendo lo malo sin corregirse, acabará en el infierno. Dios, quien es justo, nada podrá hacer. Hermano, por lo bueno que hace, Dios lo recompensará bendiciéndolo. Sin embargo, por sus malas acciones, Dios lo reprenderá para que se dé cuenta de su error y deje su mal camino. No obstante, si se arrepiente y cambia, Dios lo guiará con amor. Al leer la Biblia, entenderá que Dios es amor y es perdón. Aún a los que han cometido pecados graves, Dios no los castiga inmediatamente. Espera pacientemente hasta que se percaten de sus errores y se arrepientan. Es mi deseo que a través del mensaje de hoy se despojen rápidamente de toda clase de maldad y experimenten a este amoroso Dios que responde y bendice a sus hijos. Hermanos, si lee la historia de Israel, verá que hay un ciclo que se repite. Cuando los israelitas gozaban de la paz y protección de Dios, se volvían perezosos en su servicio a Dios. Sin embargo, cuando enfrentaban pruebas y dificultades, clamaban a Dios por ayuda. A fin de guiar a su pueblo por la senda correcta, Dios envió a sus profetas para exhortarlos a dejar de hacer lo malo. Jeremías, a quien se le llamó el profeta llorón, urgió de parte de Dios al pueblo de Judá a que se apartaran de su mal camino. Israel se había dividido en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. El reino del norte había sido destruido por los asirios. A pesar de ello, el reino de Judá estaba al borde de la destrucción por sus malas acciones. Quebrantado por esta situación, Jeremías valientemente proclamó la palabra de Dios, exhortando al pueblo a que dejaran de cometer tanta maldad. Dios se había enojado con los israelitas porque habían cometido adulterio espiritual. Adulterio espiritual es cuando los hijos de Dios aman o adoran algo o a alguien más que a Dios. El capítulo 20 de Éxodo menciona el primero de todos los mandamientos, que es: no tendrás ningún otro Dios aparte de mí. Y el segundo: no te harás ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No obstante, los israelitas no obedecieron estos mandamientos. Abandonaron a Dios y adoraron ídolos. Además de eso, cometieron muchos otros pecados ante Dios. Por 23 años, a través de Jeremías, Dios les señaló sus pecados y los instó a que se apartaran de su maldad. Sin embargo, el pueblo no lo escuchó. Incluso hoy en día, vemos que muchos no viven por la palabra de Dios, aún diciendo que creen en Él. Hacen lo malo y viven como quieren. Y lo más lamentable es que muy pocos pastores enseñan a la congregación a dejar de hacer lo malo, tal cual lo hacía Jeremías. Temen que, al señalarles sus pecados, se vayan de la iglesia. Así que se limitan a decir que si creen en el Señor serán salvos y bendecidos, sin importar la clase de vida que vivan. No obstante, los pastores deben enseñar al rebaño la verdad de la salvación, la verdad de lo que es creer en el Señor y decirles que si practican el pecado y la maldad, aun si dicen creer en Dios, el Señor les dirá que se aparten de Él, porque son gente malvada. Por eso, no deberán ser cristianos que solo quieren oír palabras suaves y dulces, sino más bien convertirse en verdaderos cristianos que escuchan con atención la palabra de Dios, que da vida, bendice y transforma los corazones. Recuerde lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Espero que a partir de ahora se alejen de toda maldad y busquen solo la voluntad de Dios. Por cierto, apartarse del mal camino es palabra de Dios que se aplica no solo en su vida de fe en la iglesia, sino también en su vida diaria de convivencia social.
En la familia, escuela, centro de trabajo y en otros lugares hay ciertas normas y reglas que se deben respetar. Si las rompe, causará desorden, incomodidad, malestar y hasta podrá perjudicar o herir a otros. Por ejemplo, si todas las noches su esposo llega a casa completamente ebrio, ¿acaso no causará dolor a toda la familia? Si sus compañeros, sea en el colegio o en el trabajo, tienen celos o murmuran unos de otros, el ambiente no será el más apropiado y el rendimiento, sea en el estudio o en el trabajo, decrecerá. Quizás crea que estos aspectos no tienen importancia. Sin embargo, si por buscar su propio beneficio o ventaja comete alguna mala acción, dañará a otros. Así que evite hacer lo malo y estará en paz con su familia, con sus compañeros en el colegio, sus colegas en el trabajo y con todos. Claro, los ejemplos que he citado son pequeños actos de maldad. No obstante, hay acciones que son actos perversos y que pueden destruir a una familia y causar un gran problema en la sociedad. Estos actos incluyen el asalto o robo, la estafa o corrupción, el asesinato, adulterio y la violación, entre otros. Podrá ver que esos actos de perversidad se han hecho cada vez más frecuentes y graves con el paso del tiempo. En este mundo impregnado cada vez más con mayor maldad, lo que antes se consideraba como un pecado grave, ahora se lo ve como algo menor o ni siquiera como pecado. Sin embargo, los que creen en Dios jamás deberán adoptar ni vivir por esos valores complacientes y permisivos de esta sociedad mundana, sino hacer de la palabra de Dios su norma de vida. De ahí que no solo deberá cuidarse de no contaminarse con los valores de este mundo, sino también deberá irradiar el aroma de Cristo en esta sociedad. Es decir, si a pesar de decir que cree en Dios, está yendo por mal camino, deberá reflexionar seriamente en su salvación. Debe estar alerta ante el pecado, en especial los pecados que la Biblia menciona no tienen perdón, y así librarse de la muerte eterna en el infierno. Primera de Juan capítulo 5, verso 16 señala: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hermano, toda clase de maldad es pecado. No obstante, hay pecados que son de mayor maldad ante Dios y hay otros que Dios perdona más fácilmente. La Biblia menciona que hay pecados que pueden ser perdonados si uno se arrepiente. Sin embargo, hay otros que no pueden ser perdonados. Entre ellos tenemos las obras de la carne, que se mencionan en Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Ahora bien, esto no quiere decir que no será salvo solo por haberse peleado un par de veces. Este pasaje significa que si repetidamente comete el mismo pecado y su corazón se impregna de mayor maldad, al final no será salvo. Por eso, si hay en su corazón alguno de los pecados que menciona el pasaje de Gálatas, deberá inmediatamente dejar de cometerlo y nunca más volver a pecar. Hay cierta clase de pecados que fácilmente se cometen sin que ello signifique que vaya a perder su salvación. Dejar de orar es también un grave pecado que muchos cristianos fácilmente cometen. La primera parte de Primera de Samuel, capítulo 12, verso 23, enfatiza: así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, agrega: orad sin cesar. Además, Colosenses capítulo 4, verso 2 añade: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. No obstante, si no ora arguyendo pretextos como que no tiene tiempo, estará pecando por desobedecer a Dios. Hermanos, en la Biblia Dios ha hablado en detalle del pecado, pero no es para hacerle la vida difícil, más bien es para protegerlo de Satanás. Cuando peca, se hace esclavo de Satanás, y es porque Satanás controla a los que viven en el pecado. Se los explico. Luego que Adán pecara, Dios le dijo a la serpiente en la parte final de Génesis capítulo 3, verso 14 lo siguiente: y polvo comerás todos los días de tu vida. En realidad, las serpientes no comen polvo. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de este versículo? El significado, obviamente, es espiritual. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Antes que el hombre pecara, el aliento de vida que Dios había soplado en su nariz y que originalmente contenía la energía de Dios, controlaba todo su cuerpo y su ser. El hombre vivía protegido en el huerto del Edén, que está ubicado en el dominio de la luz.
Y por eso, las características cambiantes de la tierra no se manifestaban exteriormente. Sin embargo, luego de haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán fue expulsado del huerto y retornó al polvo, es decir, a la tierra, tal como señala la parte final de Génesis capítulo 3, verso 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. A partir de ese momento, el hombre envejeció, padeció de enfermedades y, al final, murió. Después de morir, su cuerpo volvió al polvo. En un sentido espiritual, polvo representa a los que viven practicando el pecado y han perdido la imagen de Dios. Dios le dijo a la serpiente, a Satanás, polvo comerás todos los días de tu vida. Esto significa que Satanás controla a los que practican el pecado. Por eso, cuando peca y hace lo malo, Satanás provoca dolor, penas, enfermedades, accidentes y diversas clases de pruebas en su vida. Lo incentiva a que peque continuamente y así la maldad se hará cada vez mayor en su corazón. Si obedece a los deseos de Satanás, terminará cometiendo las obras de la carne y, al final, no será salvo porque la paga del pecado es la muerte. Como Dios conoce esta ley espiritual, repetidamente le pide que deje el mal camino. Si es consciente de esto, jamás deberá decir ni pensar que es difícil vivir por la palabra de verdad, ni que es complicado despojarse del pecado. Más bien, deberá dejar de pecar, que es la causa de toda prueba y enfermedad. Hay un personaje en la Biblia que pasó por toda clase de pruebas, pero aún así no se apartó de su maldad. Se trata del faraón, el rey de Egipto, que se menciona en el libro de Éxodo. Esto sucedió cuando los israelitas sufrían de dura esclavitud en Egipto. Como su servidumbre se hacía cada vez más dura, los israelitas clamaron a Dios para que los salvara. Después de oír sus gemidos de dolor, Dios les envió a Moisés para que los liberara de Egipto. De acuerdo a la voluntad de Dios, Moisés confrontó al faraón y le dijo el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». Y Moisés mostró al faraón las señales que Dios le había dicho que mostrara, pero el faraón no la escuchó. A partir de este momento, Dios envió plagas a Egipto a fin que el faraón cambiara de actitud. No obstante, no fue hasta que el faraón y todo Egipto pasaron por todas esas 10 plagas que liberaron al pueblo de Israel. Estas plagas se detallan en los capítulos 7 al 11 del libro de Éxodo. La primera plaga fue la plaga de la sangre. Dios le mandó a Moisés y a Aarón que golpearan con la vara el agua del río Nilo, y todas las aguas se tornaron en sangre. Los peces del Nilo murieron y el río tomó un olor nauseabundo y pestilente. Sin embargo, el faraón mandó a llamar a los hechiceros de Egipto, quienes hicieron lo mismo, y el faraón no escuchó a Moisés. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. Cantidad de ranas cubrieron todo el territorio de Egipto. Los magos egipcios hicieron lo mismo, es decir, hicieron que más ranas salieran a los campos. No obstante, no pudieron hacer que se fueran. Así que el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les pidió que oraran para que las ranas desaparecieran, ofreciéndoles que iban a dejar ir al pueblo de Israel. Luego, por la oración de Moisés, todas las ranas murieron, pero el faraón endureció su corazón y no cumplió su palabra. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo pudieron los hechiceros de Egipto hacer que más ranas salieran y cubrieran todo el territorio de Egipto? Era porque estaban en contacto con espíritus malignos. Lo que en realidad hacía era imitar, usando trucos y hechizos, los milagros que Dios realizaba. Sin embargo, a partir de la tercera plaga ya no pudieron imitar esos milagros, sino tuvieron que aceptar y reconocer que era el poder de Dios quien los efectuaba. No obstante, aún así, el faraón no cedió. La tercera plaga fue la de los piojos. Algunas versiones la nombran como la plaga de los mosquitos. La siguiente fue la plaga de las moscas. Como el faraón no pudo soportar esta epidemia, llamó a Moisés y a Aarón y les dijo que salieran con el pueblo a ofrecer sacrificios a Dios. Sin embargo, luego que los enjambres de moscas salieran de Egipto, el faraón endureció su corazón otra vez y no dejó ir al pueblo de Israel. Luego, Dios envió una peste o enfermedad gravísima sobre todo el ganado en Egipto, y todo animal murió. Aún así, el faraón no escuchó a Moisés. La sexta plaga fue la de las llagas y úlceras que afectó a todo hombre y bestia en esa nación. La séptima plaga fue la plaga del granizo y fuego. Al ver esto, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: «He pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Y les pidió que oraran para detener el granizo y los truenos, y les aseguró que los dejaría ir, diciendo: «No voy a seguir deteniéndolos, voy a dejarlos ir». No obstante, al ver que los truenos, el granizo y la lluvia se detenían, el faraón cambió de parecer. Consecuentemente, le vino la octava plaga, la plaga de las langostas, que cubrió y asoló todo el territorio.
Entonces, el faraón, hallándose frente a esa crisis, mandó a llamar de inmediato a Moisés y Aarón y les dijo: «Perdonen mi pecado una vez más y rueguen al Señor su Dios para que aleje de mí esta muerte». Y Moisés oró a Jehová y trajo un viento fuerte del occidente, que se llevó a todas las langostas y las echó en el mar Rojo. A pesar de ello, el corazón del faraón se endureció. Luego vino la 9ª plaga, la de las tinieblas, y al final la 10ª, la muerte de los primogénitos. Solo entonces el faraón cedió y dejó ir al pueblo de Israel. En una sola noche, todos los primogénitos de Egipto murieron, incluyendo al primer hijo del faraón y de sus oficiales, y también todas las primeras crías de los animales. Hubo un gran clamor de llanto y dolor en toda la tierra de Egipto. Solo entonces el faraón le dijo a Moisés que dejaría ir al pueblo de Israel. Incluso los egipcios deseaban que los israelitas se fueran lo más pronto posible de su país. Luego que el pueblo saliera de Egipto, el corazón del faraón cambió y tomó 600 de sus mejores carros de combate para perseguirlos y acabar con ellos. No obstante, fue el ejército del faraón que acabó muriendo bajo las aguas del Mar Rojo. Si el faraón hubiese dejado ir a los israelitas justo después de haber escuchado la voz de Dios por Moisés y haber visto su poder, hubiera sido bendecido en vez de haber sufrido las 10 plagas. Sin embargo, no quiso dejar ir al pueblo de Israel porque eran sus esclavos. Desafió la palabra de Dios hasta el final, buscando su propia ventaja y beneficio. Por ello, sufrió una inmensa pérdida y dolor al enfrentar esas 10 plagas. Por el contrario, los israelitas, quienes obedecieron la palabra de Dios, fueron protegidos por él. La tierra de Gosén, donde habitaban, no fue tocada por ninguna de las 10 plagas. Más aún, al salir de Egipto, fueron bendecidos, ya que los mismos egipcios le dieron oro y plata. Ahora bien, podemos aplicar esas 10 plagas que cayeron sobre Egipto en la vida de cada uno. En ocasiones, conocemos a personas que están enfrentando pruebas sin saber por qué. Entre los creyentes también hay algunos que atraviesan dificultades. En otras palabras, si rehúsa escuchar a Dios, quien le dice que deje de pecar y viva por su palabra, perderá lo que ahora tiene e incluso podrá contraer graves enfermedades. Sin embargo, no me malentienda, si tiene problemas en su vida, jamás deberá creer que Dios le envía esas dificultades o enfermedades. Tal como ya mencioné, es Satanás y el diablo quienes traen problemas y calamidades a los que viven en el pecado. Por un principio espiritual, Dios no puede proteger a los que practican la maldad. Por eso, nunca deberá decir que Dios le trae problemas. Jamás diga que Dios es malo. Espero que sea sabio y discierna que las pruebas que está enfrentando son producto del pecado y la maldad que hay en su ser. Si en forma sincera se arrepiente y se aparta de su mal camino, Dios, quien sobreabunda en amor, lo perdonará, lo restaurará y además lo bendecirá. Ahora bien, ¿qué quiero decir con alejarse del pecado? Si se arrepiente de sus pecados y decide vivir por la palabra de Dios, nunca más deberá cometer el mismo pecado otra vez. Digamos que alguien le ha hecho una promesa. Si esa persona continuamente incumple lo prometido, usted no solo se sentirá mal, sino que ya no le tendrá confianza. Es lo mismo con Dios. Si le promete despojarse de todo pecado y a pesar de ello repetidamente sigue cometiéndolos, Dios ya no le tendrá confianza y no responderá a sus oraciones. Por ejemplo, al escuchar estos mensajes se percata que el adulterio es un grave pecado que desagrada a Dios. Así que ora pidiéndole a Dios que lo perdone por haber cometido adulterio y le promete no volverlo a hacer. No obstante, lo vuelve a cometer y, al orar nuevamente, le pide perdón a Dios. Hermano, si no se esfuerza por despojarse del adulterio, sino que continúa cometiéndolo al ver y oír cosas que incentivan su carne, pregunto, ¿cree acaso que Dios responderá a su oración pidiendo perdón? Primera de Juan, capítulo 1, verso 7 subraya: «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado». Hermano, si muestra con hechos su arrepentimiento, la preciosa sangre de nuestro Señor lo limpiará de todo pecado. En otras palabras, si ha pecado, no deberá continuar haciéndolo. Deberá alejarse completamente de todo pecado y vivir de acuerdo a la verdad. Es decir, deberá ir por la senda que Dios le señala. Así, ya no volverá a retomar su antigua forma de vida. Ahora bien, hay quienes por mentirle a Dios añaden otro pecado a los que ya han cometido. Eso quiere decir que no han dejado su pasada forma de vida. Los animo, hermanos, que se esfuercen al máximo por apartarse de su mal camino y vivan en la luz de la palabra.
En la Biblia encontramos varios personajes que recibieron respuesta de Dios luego de haber dejado de pecar completamente. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes vemos el caso del rey Ezequías. Cuando fue ungido como rey, hizo lo correcto delante de Dios. Sin embargo, con el paso de los años se volvió arrogante. Al final, el profeta Isaías le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La Escritura dice que el rey volvió su rostro a la pared y oró a Dios arrepintiéndose de sus pecados. La primera parte de Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 3, describe que Ezequías lloró amargamente y oró de la siguiente manera: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Luego de haber oído su oración, Dios no solo lo sanó de su enfermedad, sino que, además, le dio 15 años más de vida. Dios, asimismo, le prometió proteger a Jerusalén del rey de Asiria. Por el contrario, el rey Asa amó a Dios y anduvo en su ley. No obstante, paulatinamente cambió y pecó. Producto de ello, contrajo una enfermedad en los pies. Sin embargo, en vez de buscar la ayuda de Dios, recurrió a los médicos. No se apartó de su mal camino. Dejó de lado a Dios. Finalmente, el rey Asa falleció producto de esa dolencia. Si se hubiese arrepentido y hubiese confiado en Dios tal cual lo hizo Ezequías, Dios lo hubiera sanado. No obstante, como insistió en su propio criterio, tuvo que enfrentar la consecuencia de su obstinada actitud. Espero que, de ahora en adelante, se alejen de todo aquello que no provenga de la verdad y que a partir de ahora vivan de acuerdo a la palabra de Dios. Así, Dios responderá sus peticiones y los bendecirá. Con esto concluyo. Amados hermanos, nuestro Dios responde y bendice a sus hijos. Sin embargo, antes que le responda o lo bendiga, primero le pide que deje de hacer lo malo. Jeremías capítulo 25, verso 5 dice: Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. A pesar que Dios deseaba darles a los israelitas toda promesa de bendición y de bienestar, no lo podía hacer porque había un muro de pecado que los separaba. Lo mismo se aplica a todos nosotros también. Tal como Dios protegió a su pueblo durante las 10 plagas en la tierra de Gosén, donde vivían, si Dios lo protege, podrá evitar toda dificultad y problema, aún en este mundo tan lleno de pecado. Si padece de alguna enfermedad, si enfrenta dificultades en su negocio o atraviesa por pruebas en su familia, debe saber que todo ello es causa del pecado y de su desobediencia a la palabra de Dios. No obstante, si se arrepiente y se vuelve de su mal camino, Dios lo perdonará y lo fortalecerá. Entonces, todo problema, dificultad, enfermedad y prueba se resolverá y experimentará la respuesta de Dios de acuerdo a lo que usted haga y siembre. Sin embargo, apartarse de la maldad no es solo arrepentirse y decidirse por un momento. No solo deberá dejar de pecar y de hacer lo malo. Deberá, asimismo, despojarse de toda forma de maldad de su corazón y de sus pensamientos. En la medida en la que se aparte de lo malo y accione por la palabra de Dios en su vida diaria, su corazón se llenará de la verdad y Dios le dará fe espiritual. Asimismo, lo bendecirá en toda área de su vida. Es mi deseo que todos los que están presenciando este programa lleguen a experimentar a este fabuloso Dios de amor y de perdón, que responde a todo lo que le pidan sus hijos con fe espiritual. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre todos los televidentes de enlace que están recibiendo por fe esta oración y manifiesta tu poder que trasciende el tiempo y el espacio en todos tus hijos alrededor del mundo. Dales la fe para que puedan creer con todo su corazón y echen fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno, nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Que la luz de tu espíritu venga. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad terminal y endémica, toda enfermedad contagiosa, resfriado, gripe, influenza, tos y fiebre, fuera. Padre, te ruego que protejas a todos tus hijos de toda bacteria, virus y de todo tipo de accidente. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, al colon,
colon, al útero, al intestino, cáncer de mama y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, enfermedades de la piel e inflamación, toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, fuera. Sana toda clase de dolor de espalda, lumbago, hernia en los discos, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, neurosis, bipolaridad y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que toda parte paralizada del cuerpo recobre su movimiento. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista de los que no pueden ver bien. Sana toda miopía, glaucoma y toda afección ocular. Que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Libera a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Que los muertos vuelvan a la vida. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, deshonestos, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre tus hijos. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad. Que sus almas prosperen, tengan salud y todo les vaya bien, y que sus familias sean evangelizadas. Protege a tus hijos durante esta semana de todo tipo de accidente. Bendícelos y prospera todo lo que hagan. Guarda y protege sus hogares, trabajos y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo y tus huestes celestiales, y que en todo lo que hagan y digan honren tu nombre, para que con toda confianza declaren que tú has respondido sus oraciones y que los has bendecido. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.